Hola, buenas tardes, bienvenidos a Interpersonal. Soy Gregorio Camacho, estoy muy feliz de recibirles. A todos los que van a sumarse a la transmisión, bienvenidos. Gracias también a los que leen nuestra edición impresa. Somos Ultimátum, una comunidad de más de 70,000 personas que estamos día a día, dándole difusión a la verdad que no puede esperar. Muchísimas gracias a los que se van a dar el tiempo. Dele este link a las personas, compártalo en sus redes sociales porque hoy vamos a hablar de la consulta popular que se llevó a cabo el día de ayer. Se han dicho muchas cosas, se han mentido en muchas situaciones y esta tarde me acompaña una persona que estimamos muchísimo, que ya estaba en los estudios Ultimátum, Gonzalo Solís, de Mexicanos por la 4T. Amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación, aquí acudiendo siempre a este espacio, sobre todo para informar, compartir un poco de la información que tenemos nosotros y que pues estuvimos recorriendo todo el estado justamente para organizar esta consulta entre ciudadanos libres y pues aquí estamos a las órdenes. Se han dicho muchas cosas de la consulta. Una de ellas es que costó mucho que se realizara por parte del instituto y demás, pero nos vayamos al objetivo como tal. El objetivo era la participación ciudadana. ¿Se logró? ¿Se cumplieron las expectativas de la consulta? Había una meta bastante grande que eran 38 millones de sufragios, no necesariamente del sí, sino en general de participación. La ley de la consulta popular exige esto en sus artículos, el 40% del padrón electoral. Estamos hablando que a nivel nacional hay 93 millones de empadronados, de votantes en el país, y era una cifra bastante grande. Me gusta siempre poner este ejemplo, porque si ayer hubiéramos elegido presidente de la República, hoy no tendríamos presidente, porque no cumplimos el mínimo. Habría un vacío de poder, ¿no? Siempre soy de la idea de compartir de que la democracia gana las mayorías, y en este caso la mayoría abrumante fue por el sí. Casi el 98% de los sufragios fue por el sí. Aplaudo también a los que no compartieron esta visión de la consulta popular sobre el enjuiciamiento de actores políticos, porque a pesar de no compartir, fueron a votar por el no, y eso habla mucho de su responsabilidad ciudadana. Porque eso lo que aspiramos a partir de este ejercicio democrático es que la gente decidiera en las urnas, que no se menospreciara una herramienta muy valiosa que costó muchos años de lucha, que es un triunfo de la izquierda propiamente, y que mejor se debatiera en las urnas, ¿no? Que los que estuvieran a favor votaran por el sí y los que no estuvieran a favor votaran por el no, pero le apostaron a desnedar. Siempre ponía de ejemplo que ojalá haya más consultas populares. Estoy seguro que habrán más consultas populares, que este ejercicio va a proporcionar información a la gente, ¿no? Que ya sabe que existe esta herramienta y que muy probablemente lo va a usar para otros temas de trascendencia nacional y también de trascendencia estatal, ¿no? Y cuando pase eso, nosotros no vamos a hacer un llamado al vacío, sino a ganar en las urnas, de acuerdo a nuestra posición ideológica y política. Había hoy muchos cables, como se les conoce, sobre artículos que salieron a raíz, unos muy golpeadores, otros no tanto, otros a favor, pero finalmente se está diciendo muchas cosas. Algunos dicen que fue un golpe a lo que representa el presidente y que es como un preludio a lo que será la consulta de la revocación del mandato. ¿Tiene que ver? ¿Se está relacionando de forma impropia? ¿Qué es? Lo están relacionando de manera impropia a su conveniencia, ¿no? Les preocupa mucho el referéndum del próximo año. También a nosotros nos preocupa, pero sabemos que va a haber un respaldo popular, ¿no? Juegan más cosas, están más cosas en juego, los avances de la propia cuarta transformación, los programas sociales, los megaproyectos de este gobierno. Hay muchas cosas más en juego que van a hacer que participe la gente. Creo que era el primer ejercicio. Hay que recalcar que sí hubo mucho déficit, muchas cuestiones que no abonaron a la participación de los ciudadanos. El tema del tercio de las casillas es sumamente importante de recalcar porque no es garantizar los derechos políticos de la gente, no se les dejó expresar a todos. Por ejemplo, aquí en Chiapas, en Carranza, no se pusieron casillas,
la gente no pudo expresar lo que opinaba en ese municipio. Y casos muy raros, pero que me tocaron ver, por ejemplo, en Reforma, Chiapas, ¿no? La gente de la cabecera, de una zona de la cabecera, tenía que moverse a una comunidad para votar. Esas cuestiones nos hacen ruido, nos llevan a plantear el por qué se pasaron estas cosas y recalcar que el 40% de las casillas no fueron donde votamos el 6 de junio. Mi casilla no fue donde voté el 6 de junio, que fue un saloncito ahí en la colonia. Se trasladó al garage de una casa en otra calle y que costó encontrarla. Yo mismo ni siquiera sabía dónde está la calle. Y todas estas cosas fueron las que fueron mermando. No creo que sea un reflejo del referéndum. Al contrario, el referéndum va a pasar algo bastante importante. Es el primer ejercicio y digamos que estamos calentando motores, ¿no? La gente está aprendiendo y entendiendo qué es la participación directa, el que nos pregunten, el que emitamos una opinión. Jamás se nos había preguntado, ¿no? Siempre en los recorridos que hicimos le decía a la gente, ¿se imaginan si nos hubieran preguntado de la reforma energética? ¿Hubiera pasado? Si nos hubieran preguntado de la reforma educativa, ¿cuántos maestros seguirían vivos hoy en día? Creo que no hay que desdeñar este ejercicio sumamente democrático y yo celebro, al igual que el presidente, que se abra el proceso de esta democracia participativa y ya no representativa. Por supuesto que son necesarios nuestros diputados y representantes populares, pero creo que en temas de suma importancia para todos es necesario escuchar la opinión de la gente. Eso es muy cierto. Retomando cuando platicaba pues al público que íbamos a hablar de esto, algunos decían que la consulta se había caracterizado porque habían investigado que pues, era un tema de ficción, porque no hay sustento jurídico para enjuiciar a estos actores políticos. Ellos decían, esa consulta es únicamente un tema de ver cuántas personas van a participar y nada más, porque no están los fundamentos jurídicos para enjuiciar a estas personas. ¿Es cierto esto? No, yo creo que hubieron varios argumentos que dieron, ¿no? En general, los que estaban en contra de esta consulta popular. El primero es que la ley se aplica y no se consulta, ese fue su argumento más fuerte. Pero no entendían que la propia consulta popular es una ley y que el domingo se aplicó. Y que había que entender que lo que buscábamos era justicia pero con las leyes actuales. Cuando estos actos de corrupción, de impunidad, de lesa humanidad se cometieron, por ejemplo, la corrupción no era delito grave, hoy ya es un delito grave que amerita prisión. Y bajo esos términos se iba a reabrir las investigaciones. La consulta popular es un mandato constitucional. Los abogados que saben de leyes saben perfectamente que no hay nada por encima de la Constitución y que al ser un mandato constitucional tendría que hacerse lo necesario para reabrirse los casos, para empezar una investigación a través de las instituciones jurídicas. Que no hay un precedente, por supuesto que no, porque era la primera en el país. Esto iba a servir como un ejercicio, pero indudablemente iba a llegar a un fin, que era enmendar a las víctimas, que era hacer justicia. ¿Con los resultados esto no va a ser? No puede ser porque no es vinculante. Regreso al tema del principio. Como no es vinculante porque nos piden el 40% de participación, no puede ser, no se puede echar a andar, ¿no? Queda solo como un evento testigo de una voluntad bastante grande, porque sí se hubiera un proceso de justicia, pero al no llegar a los 38 millones no va a proceder el mandato constitucional. O sea, al final del día se está respetando la ley. Al final del día se está respetando la ley. Ojo, ley que se aprobó en el 2014, okay. ¿No? Porque también nos han querido decir, no, es cosa de la Cuarta Transformación. No, esa ley se hizo con Peña Nieto y tramposamente dejaron estos candados como que las consultas populares sean el 1 de agosto de cada año en curso. ¿Será por la visión que se tenía del progreso de la izquierda en el país? Sí, la ley de la consulta popular es resultado de una lucha de la izquierda, de muchas consultas, no solo que antes no se regulaba, ¿no? El ejemplo es la defensa del petróleo, cuando quisieron impulsar la reforma energética y que derivó en esta ley de la consulta popular. No era mayoría en ese entonces el movimiento que representa la Cuarta Transformación,
pero sí había mayorías de ellos y dejaron estos candados, ¿no? Entonces, mañosamente, afortunadamente, va a haber una nueva mayoría y yo hago el exhorto a los que simpatizan, a nuestros representantes populares que simpatizan con esta transformación, a que ayuden y abonen a la democracia reformando. Que sea como en cualquier país civilizado, en donde las consultas populares son a la par de las elecciones que ocurren o transcurren en el año. Claro. Estimado Gonzalo, con los resultados que esto aparenta, ¿progresa la 4T? Yo creo que más que progresar la cuarta transformación, es un progreso del país, ¿no? El nivel de conciencia que se necesita para entender que es nuestra obligación y responsabilidad participar en estos ejercicios democráticos es muy grande. Es decir, nuestra sociedad está avanzando a pasos gigantes. O sea, esa responsabilidad de entenderlo, del acudir, el darnos el tiempo de ir a una casilla, por más simple que sea la pregunta, y participar y emitir nuestra opinión, creo que es un rotundo éxito. La democracia es un éxito y hoy eso es lo que celebro, eso es a lo que hago el llamado. Estoy seguro que habrán más consultas y que seguiremos entendiendo el proceso de este ejercicio. Basta decir que no es suficiente 15 días de campaña, ni siquiera una presidencia municipal tiene ese tiempo para hacer campaña. Mucha gente ni siquiera se enteró de que iba a haber un proceso como este. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas observaciones que seguramente abonarán a refinar y a mejorar este proceso de consulta popular. ¿Habrá una segunda consulta con este mismo fin o aquí se cierra el tema de juicio a...? No se cierra el tema, se puede abrir nuevamente una consulta popular, habrá que empezar el proceso desde el inicio, que es, la ley lo marca, hay que impulsar la consulta popular a través de la recolección de firmas. Para cada una consulta se echa a andar, tiene que ser el 3% del padrón electoral, es decir, 1.6 millones de firmas. Ya lo hicimos en septiembre del año pasado, logramos 2.8 millones y estoy seguro que si hay voluntad se podrá reabrir el proceso, pero espero que se haga posterior a las reformas que tengan que sufrir la ley de consulta popular. Claro. Ahora, el tema de la pandemia fue algo que influyó directamente, o sea, esta tercera ola de la que se habla, por supuesto que hizo que las personas relacionaran que el tema del 6 de junio, o sea, tuvo que ver con el rebrote porque finalmente a pesar de de todas las medidas de precaución que se tomaron en cuestión sanitaria, la gente lo relacionó, no tanto porque se deba a eso, pero sí por la situación de que después de las elecciones del 6 de junio se vio este incremento de casos. Bueno, ahí es una mala percepción. Lo cierto es que la tercera ola se debe no a las elecciones, sino a las vacaciones de verano, en julio, que todo el mundo decidió pues irse a descansar un rato, bajaron la guardia y al pensar que ya había suficientes personas vacunadas, creíamos que no iba a haber una tercera ola. También eso afectó, es cierto, hay un rebrote en la cantidad de casos, pero no creo que eso haya sido limitante, porque al contrario de lo que pensábamos, la mayor cantidad de participantes fueron de rangos de edad mayores, es decir, gente adulta mayor, gente adulta, jóvenes adultos, ¿no? Lamento que no haya habido participación de los jóvenes, es algo que habrá que reflexionar, el por qué se siguen alejando de la vida pública del país, pero no creo que sea una limitante, al contrario, vi mucha participación de gente adulta y bueno, que también están vacunados, entonces acudieron quizás con menos temor. Me gustaría ir leyendo algunos comentarios. Dice Cristo Moreno, lo que tú mencionabas hace un momento, que es como el tema Vox Populi, la ley no se pregunta, se ejerce, ¿no? Era como este argumento que se estaba dando. Teresa Mendoza dice, la consulta popular solo fue una caja china, si no desde el primer día se le hubiera castigado a los expresidentes. Bueno, no es un tema sencillo. No, y no es algo que dependa del Ejecutivo, claro. Al contrario, eso depende del Poder Judicial, y eso es autónomo, ni siquiera los votamos a los jueces y magistrados, ¿no? Eso se rige por sus propias normas. O sea, no es, porque también, si fuera el presidente el que dijera, a ver, agarren a agarren,
cómo se vería a nivel no solo internacional, sin, o sea, pasar, eso es pasar encima de las leyes. Y lo vimos con el caso de Cabeza de Vaca en Tamaulipas, ¿no? Empezaron con el discurso que era una persecución política, cosa que no es, ¿no? Ahí están las pruebas de las empresas fantasmas y los desvíos de los 900 millones de pesos. ¿Y qué hizo la bancada panista en el Congreso local de Tamaulipas? Le dio un fuero definitivo, que por cierto ni existe constitucionalmente, pero ya el gobernador actual tiene un fuero, ¿no? Indefinido, intocables. Entonces yo creo que hay que reflexionar más. También me gusta poner el caso, cuando platicaba con el compañero Omar García, que justamente es de los impulsores a nivel nacional, sobreviviente de Ayotzinapa, y decía, bueno, ¿ustedes qué creen que hicimos cuando pasó lo de Ayotzinapa? Pues acudimos a la Fiscalía, acudimos ya de últimas instancias a la PGR, y hasta el día de hoy no se ha resuelto. La consulta sí se aplica, sí hay realmente justicia en nuestro país. Esa es la pregunta que deberíamos estar cuestionando. Pareciera que en ciertos aspectos los mexicanos nos vamos olvidando de cosas realmente dolorosas. O sea, sí, yo podría nombrar cientos de eventos que han pasado, que desafortunadamente por la vida sigue, pues lo vamos dejando detrás, y sobre todo por este deslinde también que han habido de las instituciones encargadas de esto. Dice Alex Melchor, es una excelente iniciativa en consultar acerca de lo que opinan los ciudadanos. Aplaudo eso, pero también es necesario tomar en cuenta esas opiniones. Muy bien. Will Williams, urge una reforma línea, obstaculizó en gran medida la realización de la consulta popular. ¿Cierto? Pues me parece a mí que hay responsabilidad bastante graves, ¿no? El hecho de poner un tercio de las casillas, el hecho que no se haya publicitado la consulta popular, estaba en los horarios, a mí me tocó escuchar un comercial de línea a las 12 de la noche, un horario en que nadie escucha la radio. Claro. El tema del que se cambiaron la ubicación del 40% de las casillas, el tema de la gente de cabecera de los municipios teniendo que ir a votar a las comunidades. Me parece a mí, incluso a pesar de saber que hay una ley de consulta popular, que el INE no tenga previsto en su partida presupuesto para ejercerlas cuando se solicite. Eso es una falta de responsabilidad de ellos, porque no están previendo que en cualquier momento se puede echar a andar una consulta. Y no van a tener, siempre va a ser el pretexto de no tener recursos, siempre va a ser el pretexto de pedir más. Entonces creo que sí hay mucha responsabilidad, aparte del desdén de las propias autoridades, ¿no? El decir que no era una consulta de juicios expresidentes, cuando en la lógica, cuando se echó a andar la consulta y la recolección de firmas, ese era la bandera de la lucha, porque eran los 5 personajes más visibles, y ya desde ahí el desdenar que no, que no y que no, me parece a mí que es el árbitro ya no es un árbitro, sino un jugador. Entonces creo que va a ser también importante el reformar todos estos detalles y dejarlos plasmados en la ley, para que próximas consultas no ocurran estas cosas. Porque estos cambios que eran como muy divagantes, ¿no? O sea, la sola explicación entre el sí y no, prácticamente era como decir todo, pero no decir nada. ¿Te gustaría? O sea, creo que si se hubiera tomado aspectos más específicos, hubiera existido una mayor credibilidad, ¿no? Desde el sentido de quién es, como tú dices, el árbitro para hacerlo, porque esto también se podría interpretar como que intencionalmente se distorsiona la información para que no sea entendible frente a los... La pregunta original mencionaba perfectamente quiénes eran a los que queríamos enjuiciar, a los expresidentes. Ya la Suprema Corte de Justicia fue la que descafeinó esta pregunta y la terminó siendo la que vimos en la boleta, que eran actores políticos del pasado. ¿Cómo defines un actor político del pasado? Y cómo defines malas decisiones del pasado, ¿no? Creo que ahí también hubo mucha ambigüedad, ¿no? La gente al final eso le terminó causando como más desconfianza, en vez de confiar en un ejercicio tan pleno como es la consulta popular, decían no, es una cortina de humo. Y ese argumento de la cortina de humo también me gusta desmentirlo fácil, porque todos padecimos las cortinas de humo en los sexenios anteriores y sabemos para qué servían.
siempre era para tapar cosas malas o actos que habían ocurrido. Pasó con Ayotzinapa, pasó con lo de Acteal, pasaron con muchos sucesos en donde echaron a andar cortinas de humo. A mí me parece que el país va bien. Siempre ponía de ejemplo el crecimiento de este año que vamos a tener, 5.7% de crecimiento económico. Eso no se había vivido desde hace 30 años. ¿Para qué necesitas una cortina de humo si el país va bien? No tiene lógica ese argumento. Entonces, yo creo que lo vuelvo a insistir, no hay que desneznar el ejercicio democrático, sino al contrario, hay que impulsar estos ejercicios, que más gente, no hay que tenerle miedo a preguntarle a la gente. Creo que esto también se puede interpretar como un empoderamiento de los ciudadanos, de que sepamos que finalmente se está tomando en cuenta realmente la opinión del pueblo, ¿no? Que de eso se trata, porque muchas veces, como tú lo decías, ¿no? Se han implementado reformas y la gente es nada más espectador y se podría interpretar muchas veces, y lo dejamos ahí sobre la mesa al análisis individual, como un negocio de unos cuantos, ¿no? Por todas estas repercusiones que ha tenido a nivel económico. Pero mi estimado Gonzalo, de verdad que me dio muchísimo gusto que estuvieras acá. Siempre es un gusto platicar contigo sobre esto, porque aparte eres abierto y respondes las cosas, no eres el clásico que le da vuelta. Sí, ¿no? Me estás preguntando esto y me salgo por otro lado, así que siempre es un gusto verte, amigo. Igualmente. Y muchas gracias por haber estado en Ultimátum. Gracias a ti por el espacio. Bueno, pues nos vemos la siguiente semana aquí en Ultimátum. Soy Gregorio Camacho, estuvo con nosotros Gonzalo Solís, ya lo conocen desde casa. Nos vemos la siguiente semana. Chao.